Hola, hola, hola. ¿Qué tal amigos y amigas? El día de hoy vamos a dar inicio a lo que es el tercer video de nuestro canal, ¿verdad? Vamos creciendo poco a poco y vamos a hablar de lo que sería de la membrana plasmática. La membrana plasmática vamos a tener que considerar que es una estructura que, como ya mencionamos en los videos anteriores, sirve como una especie de barrera, ¿verdad? Para dividir lo que es el espacio, el citosol de la célula, de lo que sería el espacio extracelular, ¿verdad? Y vamos a tener que también conocer que esta membrana tiene varias funciones, justamente que es como una especie de guardia, ¿verdad? Que va a estar decidiendo, o mejor dicho, permitiendo el ingreso y la salida de ciertos componentes dentro de la célula, ¿verdad? También vamos a ver que cumplen funciones dentro de lo que es el metabolismo en cuanto a lo que serían las señales externas que ingresan a la célula y para poder ingresar debe de pasar, digamos, por la puerta y esa puerta sería la membrana plasmática, que vamos a ver en videos más adelante, o sea, videos siguientes, cómo está, digamos, llevada a cabo la cascada de señales que ocurre dentro de las células. Entonces, vamos a ver acá, fosfolípidos. Antes de hablar de los fosfolípidos como tal, tenemos que hablar de los lípidos, ¿verdad? Los lípidos, como dijimos, ellos no son polímeros, ¿verdad? Yo no puedo hablar que su monómero, su bloque de construcción, siempre va a ser el mismo tipo de estructura, ¿verdad? Entonces vamos a ver una gran clasificación dentro de los lípidos y dentro de, o sea, una de ellas, dentro de esa subclasificación, dentro de lípidos, yo puedo hablar de los fosfolípidos, ¿verdad? Que es un lípido asociado a un grupo fosfato, sería, digamos, lo más básico que podemos decir de ello. Pero si queremos adentrarnos un poquito más a la clasificación, podemos hablar de diferentes tipos de fosfolípidos. Serían los glicerofosfolípidos o fosfoglicéridos. Después yo voy a hablar de lo que serían los esfingolípidos, ¿verdad? Que vamos a ver la esfingomielina, que es el fosfolípido. Y también podemos mencionar lo que serían los plasmalógenos, que son fosfolípidos especiales que se van a formar en los peroxisomas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un glicerofosfolípido y lo que sería la esfingomielina, que es un esfingolípido? Específicamente el alcohol, ¿verdad? Porque vamos a ver que el glicerofosfolípido va a estar formado por glicerol en su columna, mientras que el esfingolípido, la esfingomielina, va a tener una esfingosina, un esfingol, ¿verdad? Entonces es borrachito y vamos a ver que el alcohol va a ser lo diferente en este caso, ¿se entiende? Entonces, al hablar del fosfolípido, vamos a ver que tiene esta cabeza polar, son cabezas hidrófilas que les gustan, les atraen las moléculas de agua que tenemos hacia acá y tenemos hacia acá, y también tenemos lo que serían las colas hidrofóbicas, que serían las colas de ácidos grasos. Recuerden muy bien, gente, los ácidos grasos no es lo mismo que la grasa. Ácido graso no es lo mismo que la grasa. La grasa es un triacilglicerol comúnmente, ¿verdad? Donde veo yo tres ácidos grasos y asociados, mejor dicho, a un glicerol, mientras que el ácido graso es una cadena hidrocarbonada con un extremo que tiene un grupo carboxilo, ¿verdad? Un ácido carboxílico. Entonces vamos a ver que estas colas hidrofóbicas, como el nombre ya aclara, odian, no les gusta el agua, ¿verdad? Por eso van a estar asociadas y van a estar, digamos, relacionándose entre sí para aumentar esa interacción hidrofóbica, ¿verdad? Entonces, si yo tiro, digamos, para que se entienda, en, en un recipiente con líquido, fosfolípidos, una gran cantidad, ¿qué es lo que va a ocurrir?
Las cabezas hidrofílicas, perdón, van a estar asociándose y haciendo contacto hacia el agua, mientras que las colas hidrofóbicas o hidrófobas van a estar tratando de huir del agua y se van a relacionar entre sí justamente por ello. ¿Se entiende? No es muy difícil. Recuerden nada más bien la clasificación. Fosfolípidos, podemos hablar de los glicerofosfolípidos o fosfoglicéridos, por otra parte de la esfingomielina, que es un esfingolípido, y los plasmalógenos, que podemos ver en otro video específicamente un poco más a detalle la estructura. Pero vamos a continuar. La membrana plasmática, vamos a ver que según la teoría actual, la consideramos como un mosaico fluido, haciendo énfasis, refiriéndonos a que no es una estructura estática, es una estructura en constante movimiento, es una estructura que según para biología, como se menciona siempre, es dinámica, ¿verdad? Vamos a ver que esta teoría de mosaico fluido fue propuesta por Dabson y Danieli, en donde vemos que la membrana plasmática es una bicapa lipídica, ¿verdad? Formada por dos capas, una capa externa que hará contacto con el espacio extracelular y una capa citosólica o protoplásmica, ¿verdad? Que vamos a ver que estará hasta este lado, hacia este lado. Ambas capas van a formar lo que es la bicapa de fosfolípidos. Y vamos a ver que van a estar incrustados en la membrana plasmática proteínas, ¿verdad? Las proteínas son las estructuras que lo hacen todo posible dentro de las células. Vamos a ver entonces acá tres tipos de proteínas, ¿verdad? Dos proteínas serían integrales transmembranosas que atraviesan la membrana plasmática y una proteína periférica. Acá lo que faltaría es una proteína asociada a lípidos, que no vemos en la imagen, ¿verdad? Pero también hay esa clasificación. Tienen que recordar que una proteína, como vemos acá, en este caso integral, toda esta parte que está, digamos, embebida en la bicapa lipídica, en la membrana plasmática, tiene una predominancia de aminoácidos hidrofóbicos, aminoácidos que le tienen terror al agua, por así decirlo. Aunque hay algún que otro aminoácido polar, ¿verdad? Que le atrae el agua, la predominancia es en aminoácidos hidrofóbicos, mientras que en esta porción, que sería, digamos, como el extremo o la porción que sería extracelular, diciendo que esto es extracelular aleatoriamente, no digo que esto no es que lo sentencio, pero para tener en cuenta nada más. Y el extremo citoplásmico, tendremos una predominancia de aminoácidos polares, porque justamente hará contacto con ello. Entonces recuerden, si es porción transmembranosa, predominancia de aminoácidos, ¿de qué tipo? Hidrofóbicos, que tendrán aversión, tendrán terror, pánico, lo que sería, ¿qué? El agua, ¿verdad? Y acá les agregué esa diapositiva donde hablamos de lo que es el dinamismo. ¿Qué es el dinamismo? Como habíamos dicho, es el movimiento que van a tener las membranas plasmáticas porque no son estructuras estáticas. Eso tengan bien en cuenta. Nosotros hablamos que la membrana es como una especie de pared, ¿verdad? Una especie de barrera, de valla, pero eh, en cuanto a función nada más, pero en cuanto a lo que sería el movimiento o su estructura, vemos que es muy dinámica. Y tenemos acá marcadas lo que serían estos fosfolípidos, ¿verdad? Y van a ver cómo fueron cambiando de posición. Este fosfolípido en color verde estaba acá, luego ahora está acá. Este fosfolípido lila estaba acá, ahora se encuentra en esta posición, al igual que este fosfolípido que tiene la cabeza polar color verde, ¿verdad? También ahora se movió acá. Este creo que no se movió tanto, pero también se mueve, ¿verdad? No es que unos no se mueven, otros se mueven más, no, todos se van a mover.
y van a ver diferentes tipos de movimiento, lo que es la difusión lateral, que es esto que nos aclara acá, el movimiento lateral. También realizan flexión, estas colas de ácidos grasos se van a estar doblando, ¿verdad? También hacen giros sobre su propio eje, como si fuera que va girando, ¿verdad? Como las aspas de un helicóptero, no sé por qué me vino ese ejemplo, pero bueno. También hay otro movimiento que es más restrictivo, que se llama flip-flop o voltereta. ¿Qué es el flip-flop o voltereta? Por ejemplo, este fosfolípido que tiene la cabeza en color celeste está, digamos, en la capa externa, en mi capa externa. Si yo este fosfolípido ahora veo y se mueve y pasa a esta capa, a la hemicapa interna, ¿verdad? Van a ver que cambió de qué, cambió de capa, cambió de sentido, dirección. Entonces, ese movimiento es el movimiento más restrictivo que va a llevarle más tiempo realizar a un fosfolípido y se le denomina justamente flip-flop. El flip-flop se realiza gracias a una proteína llamada flipasa, ¿verdad? Qué flipante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el flip-flop? ¿O qué es lo que hace la flipasa, perdón? Le va a agarrar a este fosfolípido y le va a mover de hemicapa, ¿verdad? Vamos a ver mucho más adelante que este tipo de movimiento es mucho más común en lo que sería el retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué en el RER? Porque en el RER es lo que se va a estar formando los lípidos, en especial los fosfolípidos, como también vamos a ver y aclarar, y en ese lugar es donde va a ocurrir la magia más común del flip-flop, ¿verdad? Vemos después acá lo que sería entonces esta diapositiva, que sería todas estas gráficas, me olvidé de aclarar, son imágenes del libro del Solomon de la 9ª edición, ¿verdad? Que me pareció interesante poder usar y además por la resolución que tienen son muy lindas. Entonces vemos acá una membrana perdón, una célula, vemos el núcleo más o menos, el RER, el Golgi, todo lo que se puede observar, mitocondrias y demás vesículas. Entonces tenemos acá la membrana plasmática, ¿verdad? Si es una membrana de una célula animal, yo voy a ver que tiene moléculas de colesterol que son pequeñitos dentro de lo que es la membrana plasmática. Veo las proteínas integrales, proteínas periféricas, eh, las proteínas integrales comúnmente tienen una estructura de hélice alfa, ¿verdad? Integrales, pero también vamos a ver que hay de tipo beta. También se pueden apreciar acá los glicolípidos, que son azúcares, carbohidratos asociados a lípidos, y también las glucoproteínas, en donde yo veo eh, a carbohidratos, azúcares asociados a qué? Asociados a lo que serían las proteínas. Entonces, cuando hablamos de membrana plasmática, hay que estar teniendo en cuenta su gran capacidad de función, ¿verdad? Y cómo va a estar formado, por lo que serían fosfolípidos y proteínas, también lo que es el colesterol, ¿verdad? Entonces, es lo básico que podemos mencionar. Y nada más, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse, dejar un me gusta, su comentario que quieren desarrollar después más adelante. Y si quieren contactarme, ahí tienen lo que serían mis datos. Cualquier cosa, estamos a las órdenes. Les deseo muchos éxitos y nos vemos. Chau, chau, chicos.